Hola a todos, ¿qué tal? Mirad, he decidido hacer este vídeo a raíz de un pensamiento que tengo desde hace ya bastante tiempo. Y es el pensamiento que traduce o que muestra el error que cometemos muchos entrenadores en las ciencias del deporte a la hora de establecer lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando generamos o entrenamos de una manera concreta. Es decir, la fisiología que nosotros utilizamos para expresarnos simplemente rasca la superficie, ¿de acuerdo? Es decir, intenta explicar las adaptaciones al entrenamiento, como al entrenamiento de resistencia o al entrenamiento de fuerza, a través de términos banales y generalistas. Entonces, lo que voy a intentar hacer con una serie de vídeos es intentar profundizar en los mecanismos fisiológicos que generan o que posibilitan las adaptaciones a ciertos estímulos de entrenamiento. El primero de ellos, y el que he encontrado más interesante, porque he oído hablar a varios preparadores sobre el mismo, de culturismo, de fitness, varios influencers, y salvo uno en concreto, que no voy a decir su nombre, el resto, a nivel de conocimiento, me parece que dejan bastante que desear, y creo que es lo de siempre. Están, a través de términos generalistas, intentar explicar una cosa que es demasiado compleja de una forma muy sencilla. Yo voy a intentar explicarlo también de una forma sencilla, pero voy a intentar ahondar un poco más en los mecanismos fisiológicos y relacionando con la biología. No va a ser una tarea sencilla, por ello lo voy a simplificar todo lo que pueda, para que lo entendáis y lo tengáis claro. Mirad, como ahora mismo mi especialidad, que yo no me considero especialista en nada, pero el tema que más trato es el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia, voy a intentar explicar uno de los pilares que inducen la hipertrofia muscular, que es el estrés metabólico o estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo entendáis, voy a intentar explicaros la aplicación práctica que tiene esto cuando estamos entrenando en el gimnasio y cuándo se produce. Para que lo entendáis, el momento del estrés metabólico cuando nosotros estamos entrenando es ese momento de la serie en el que sentimos un quemazón muy, muy grande, o cuando estamos llevando al músculo ese denominado pumping o ese denominado bombeo, que sentimos ese quemazón que nos impide continuar la serie con pesos extremadamente bajos. Y bueno, creo que todos más o menos entendéis esa sensación si habéis entrenado hipertrofia alguna vez en el gimnasio. Bien, pues ahora voy a explicar lo que está pasando en nuestro cuerpo justo en ese momento. Mirad, hay dos fenómenos fisiológicos que inducen este estrés metabólico o este estrés oxidativo en la fibra muscular. Tenemos que entender que la fibra muscular es una célula y se comporta como tal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que está pasando es que hay una isquemia, ¿vale? Una isquemia es una falta de riego sanguíneo a la célula concreta o al conjunto de células que están trabajando en ese momento, en esa contracción muscular. Entonces, si tenemos una isquemia y hay una falta de riego sanguíneo, pasamos al segundo fenómeno, que es me saldrá el nombre, la hipoxia, ¿de acuerdo? Hay una hipoxia, que es una falta de llegada de oxígeno provocada por esa falta de riego sanguíneo, es decir, por esa isquemia. Entonces, cuando nosotros estamos generando ese estrés metabólico, lo primero que se produce es una falta de riego sanguíneo y una falta de llegadas de oxígeno, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el cóctel perfecto que van a llevar a esa célula a morir, ¿de acuerdo? ¿Cómo muere? Pues mirad, se produce un fenómeno que se conoce como estrés metabólico, ¿vale? Que es el que estamos diciendo. Pero ¿qué es este estrés metabólico realmente? Es la capacidad de la célula, a través de los mecanismos antioxidantes como la superóxido desmutasa, el glutatión, la acetilcisteína o las catalasas, ¿de acuerdo? Que se localizan en diferentes orgánulos de la célula, especializados, por ejemplo, en la mitocondria, la superóxido desmutasa, o las catalasas en los peroxisomas y en los lisosomas, ¿de acuerdo? Creo que es en los peroxisomas, que son orgánulos celulares, es decir, compartimentos de la célula que se dedican a combatir unas moléculas que son las clave, que son las protagonistas, las que provocan ese estrés oxidativo, que son los radicales libres, ¿de acuerdo? Son metabolitos que lo que hacen es desestabilizar a otras moléculas. ¿Cómo lo hacen? Robando electrones a esas moléculas. Es decir, un radical libre es una molécula inestable porque le falta un electrón, bien, en su órbita, alrededor de su núcleo. Entonces, lo que busca es robar electrones a otras moléculas
y desestabilizarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que si el radical libre roba un electrón a otra molécula, esa molécula a la que ha robado el electrón pasa a ser inestable y se convierte en otro radical libre. Entonces, ¿dónde está el problema? Que estos radicales libres atacan sobre todo a la membrana fosfolipídica de la célula, desestabilizando su homeostasis. Entonces, si ocurre esto, la célula no tiene más remedio que morir, ¿de acuerdo? Morir para adaptarse a un nuevo estímulo. Bien, pero ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo se regenera la célula muscular? Bien, alrededor de nuestra fibra muscular tenemos unas células que se denominan células satélite. Seguro que habéis oído hablar de ellas porque se nombran un montón en vídeos y se nombran un montón en la literatura científica y en el mecanismo de remodelación tisular histológico de la célula muscular. Está súper nombrada, es súper conocida. Pero ¿qué es una célula satélite y cómo actúa? Mirad, el mecanismo de la célula satélite todavía no se comprende del todo bien. Lo voy a intentar resumir de la forma más simple posible. Cuando esta destrucción celular por la acumulación de radicales libres y esa desestabilización de la homeostasis de la célula, ¿de acuerdo?, se tiene que empezar a producir un proceso de mitosis. Para que se haya un proceso de mitosis necesitamos que haya una transferencia de núcleos de células que no están diferenciadas, es decir, que no están especializadas en nada, ¿de acuerdo?, a la célula nueva, ¿de acuerdo?, que es la célula que se va a regenerar. ¿Cómo se ocurre esto? Pues mirad, la célula satélite se estimula ante la presencia de sustancias inflamatorias, de citoquinas y de estos radicales libres, que son los que le están diciendo a la célula satélite que la célula que ya existe está muriendo y que tiene que entrar en acción. ¿Qué es lo que ocurre? Esta célula empieza un proceso de profileración y empieza a diferenciarse. Las células satélites se diferencian a mioblastos, ¿vale?, que son esta misma célula que va evolucionando y va iniciando un proceso de remodelación. Estos mioblastos, a través de la secreción de otras sustancias específicas como son la PAX7, lo que van formando son núcleos nuevos y la célula poco a poco se va especializando. Pasa de ser un mioblasto a formar una cadena mionucleada. Es decir, estas células lo que van haciendo es donando sus núcleos para formar una célula con núcleos nuevos, ¿de acuerdo?, a través de un proceso que se denomina mitosis. Entonces, cuando esta célula que ya existía se está destruyendo, esta célula satélite lo que hace es, a través de un proceso de evolución y de adaptación y de diferenciación y de profileración, es formar una célula con núcleos nuevos, a través de una diferenciación que pasa de la célula satélite a mioblasto, y ese mioblasto se diferencia a miocito a través de la formación de la donación del núcleo de la célula satélite a una cadena mionucleada que sería ya después esa célula muscular nueva. ¿De acuerdo? Entonces, repaso conceptos con vosotros para que lo entendáis. Lo primero de todo, tenemos que entender que el estrés metabólico se produce en esa serie en la que estamos bombeando y que con un peso muy pequeño ya no podemos seguir con la contracción muscular. Cuando este momento está teniendo lugar, se produce una isquemia en esa célula muscular, que es la falta de riego sanguíneo. Si no llega sangre, lo que está pasando ahora es un proceso de hipoxia, es que no llega oxígeno. Y si se dan esos dos tintes, esos dos fenómenos fisiológicos, la célula está destinada a morir. ¿De acuerdo? ¿Cómo muere? A través de la secreción de radicales libres, ¿de acuerdo?, que superan esa tasa de antioxidación, más radicales libres que antioxidantes. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen estos radicales libres? Desestabilizan moléculas robando electrones, ¿de acuerdo?, y adaptándolos a ellos. Buscan estabilidad, buscan ser moléculas estables. Es decir, los radicales libres lo que hacen es buscarse, adaptarse dentro de la inestabilidad celular que ellos mismos generan, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en la órbita de la célula que se está destruyendo? Las células satélite reciben un estímulo, una señalización que dicen, oye, que nos tenemos que poner las pilas, que nuestra compi está muriendo y que tenemos que donarle nuestros núcleos, tenemos que empezar a trabajar en nuestra diferenciación, en nuestra especialización, para convertirnos todas juntas en una célula muscular nueva. Entonces, a través de ese proceso de diferenciación, empiezan a formar núcleos nuevos a través de la mitosis, a través de la división celular, y forman la célula muscular nueva, adaptada al estímulo de entrenamiento solicitado previamente. Esto, más o menos, ha dicho y explicado de una forma muy general, sería cómo se genera la hipertrofia muscular a través del estrés metabólico. Si veo que os ha gustado el vídeo, que dejáis buenos comentarios, que lo compartís, lo que haré será también hacer vídeos que impliquen los otros mecanismos de hipertrofia muscular, que son el de sobrecarga mecánica y el de tiempo bajo tensión. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos.